cámara, en mi modo supervivencia de esta cuarentena. De ahí se ve la barba. No me saco el sombrero, si no se cae el planeta. Hoy vamos a preparar nuestro almuercito, un lomito saltado, mientras mamá va a ir trabajando en su preparación de humitas al estilo de la selva. Y vamos a ver un poquito. ¿Cómo estás, María? Estoy bien. Sí. A ver. Vamos a ver, dijo el gato. Me pongo guantes. Pero si estás en tu casa, mamita, no tienes por qué ponerte guantes, no vas a trabajar para afuera. Sí, mira. Normal nomás. A ver. ¿Quiénes nos acompañarán hoy día? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un lomito saltado. Previamente he estado picando mi carnecita. Que hemos estado preparando desde la mañana, que estábamos en otra situación, en nuestra cama descansando. Bueno, picamos abundante carnecita para nuestro lomito saltado del almuerzo y también para la cena. No es un solo plato, ¿no? A ver. Listo. Previamente lo hacemos, si quieres, en tiras cuadradas o tiritas rectangulares, eso ya depende de cada uno. Luego de hacerlo, lo separamos en un pirex aparte y vamos a trabajar ahora en lo que sería, en lo que sería ya nuestra cebollita, para tener todo listo para cuando empecemos y nos vayamos a la sartén. La sartén todavía está frío, no la hemos calentado hasta que no terminemos de preparar todo lo... Mari, la cebolla me dijiste no es juliana, ¿no? Sí. Es así, ¿no? No, de largo. Así pues. Eso pues. Ya, perfecto. Listo. Vamos ganando esto a la basurita. Me dice mamá que no sea tan grueso para que a la hora que hagamos el saltadito se sienta la cebolla, que esa es la idea, ¿no? Vamos a saludar a nuestra amiga Araceli y su alma rebelde, para mi amigo Leighton, para María Antonieta Vázquez Caballero en Pucallpa, a Zapán para mi amiga Dalia de la Cruz, para mi amigo Hugo desde Ecuador, y a todos los amigos que poco a poco se van conectando a nuestra, se podría decir, improvisada transmisión, porque no lo habíamos planeado ni anunciado, salió del momento. Mi mamá atrás está calladita porque ella está preparando sus humitas. Ahorita le voy a mostrar mientras voy terminando esto. Ella previamente ya ha hecho pues toda su masa y toda la cosa, ¿no? Que les va a contar ella misma cuando le voy a entrevistar. A nosotros nos gusta bastante la cebolla, que dicho sea de paso, en estos tiempos del COVID es buenazo. No solamente es un producto que te ayuda con la circulación, sino que también es un expectorante natural y también te ayuda pues a abrir el sistema respiratorio, ¿no? Mi mamá se toma a veces una copita con cebollita, ajos, quión, su limoncito, para que refuerce su sistema inmunológico. Hoy día he amanecido con la voz un poco, la lengua un poco atravesada. Listo, terminamos con nuestra
picadera de cebolla y nos vamos ahora a lavarlo. Acá nomás, felizmente tenemos todo a la mano. Listo. Me das un papelito toalla, mamá, por favor. A ver, un hito nomás. Agarra. No, ahí está. Solamente para limpiar nuestra tablita. Ahora le vamos echando esto, su ajos a nuestra carne, su ajos, no mucho, pero tampoco poco, regular. Ajá, a la mano, su Ajinomoto, una pizca, otra pizca de pimienta. Listo. El Jorvik lo echamos al final, ¿no, Maricucha? Un poquito de sal. Al gusto, como se dice. Listo. Aprovechamos, saludamos a mi amigo Julián Peña, a mi amigo Johnny Pallillo Orbegoso de su casa y a mi chochera Bernabé Ricardo Rodríguez y a Gladys Vila en Juliaca. También para nuestra amiga Mercedes Cupé. Bueno, una vez que ya hemos hecho este preparadito, le damos un mezcladito. Me he hecho un limoncito, ¿no? Pásame uno, por favor. Un limón. A mí no me gusta el vinagre, así que prefiero 100 veces un poco de limón para que le entre su juguito y penetre pues todo lo que ya hemos puesto, ¿no? Como es el ajos, como es la pimientita, el Ajinomoto. Listo, hasta aquí ya tenemos lista nuestra carne, que se vaya macerando un poquito acá con todo lo que le hemos puesto. Hoy, Mari, creo que mucha carne hemos puesto. Ahora sí, aprovechamos para saludar para mi Chío Aranda, e invitarte, claro que sí, amiga. Ya va a pasar la pandemia para visitarte ahí la chambita. A ver. Esto solamente lo hacemos en 3 pedazos el tomate, lo partimos en 2 y a cada parte lo partimos nuevamente en 3 partes. Esto es para que le dé su jugo a la hora que empezamos con nuestra fritura. Ahora sí, nos vamos al fuego, ponemos a calentar fuerte, un poco de aceite. Como son las mamás, ¿no? Que saben todo. Mi mamá le pone fecha a su botella de aceite para que sepa cuándo la comprar y cuánto le dura. Más mosca no puede ser. Que caliente ahí nuestro. Vamos a comer con un poquito de arroz y con unas yuquitas que me sobró de ayer, que hemos preparado un plato especial, nos sobró, así que le vamos a dar vuelta hoy día. Saludos para Rose, a Meilina. Hola, Purito Perú, saludos desde Cusco para familia Anaya en el distrito de Oropesa, lo máximo, Cusco, uno de los departamentos donde que ya prácticamente el COVID ha sido controlado, pero eso gracias a las personas que han tomado conciencia de esta enfermedad y han respetado su distanciamiento, no salir de casa y toda una serie de disposiciones que da el gobierno. Mientras tanto, aquí en Lima la gente hace lo que da la gana y estamos como estamos. Bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos a probar cómo va la calentura. Y hasta creo, ¿no, Maricruz? Vamos a soltarle. Más fuerte está, mamá, está bien fuerte. Le vamos a soltar toda nuestra carnecita. Con su juguito respectivo. Ahí vamos a poner por acá la cámara, ahí está. Listo.
Está en fuego alto para que no haga agua, como dice mi mamá, y se dore un poco la presa. Pues hay que ponerle fuego fuerte. Claro que sí. Cuenten, amigos, de dónde nos están mirando. Manden para responderles y mandarles saluditos, como a mi amiga que nos escribe de Rose desde Cusco, desde Oropesa. ¿Cómo estará el frío por allá, Rose? Mi amigo Johnny Padilla me escribe desde La Molina, Julián Peña desde La Molina, Ricardo Bernabé desde Juliaca, mi amiga Chío desde Vitarte, y le vamos dando. Ya me ha ganado, ha hecho agua, María. ¿Le saco? A ver, espérate, vamos a hacer al toque, pues, viejita. Lo vamos al otro fogón más fuerte. Listo. Como está haciendo un poquito de agua, le metemos más fuego en el fogón más fuerte para que nos ayude a secar un poco. Pero igual la carne está en su punto y vamos a mostrarlo. Ah, no, pero no se puede. Allá está la cámara. Yo te quiero mostrar con esta cámara. A ver. Yo que sonso he mostrado a esta cámara cuando debería haber mostrado acá lo de mi mamá que hace con la fecha de su aceite. Le estaba mostrando acá a esto. Para mi hermanito Hernán Torres, saludos, papá. Un súper abrazo, amigo. Gracias por conectarte. Asimismo para nuestra amiga Keiko Rojas desde Puquio, querido, Ayacucho, Perú. Dani López nos escribe desde Colca, en Huancayo. Y por supuesto para mi amigo, mi promoción, Wilber Greenwich en Pucallpa. Qué gusto, amigo. Buenas tardes, dice Ortiz Natalie Dayana desde Juliaca. Juliaca. Hernán, ¿tú de qué parte te comunicas, Hernancito? Tú estás en Los Olivos, ¿no, papá? Creo que sí, él está en Los Olivos. Creo que le tengo que sacar un poquito de agua, María. No. ¿Está bien? Sí. Ya, entonces está en tu máxima potencia. Ya se va a ir secando, ¿no? Ya échale ahí eso. ¿Su tomatito? No, los condimentos, ese, ya se echaron. Esto ya está, ya falta solamente esto. No, El Jordi igual al final, el resto le he puesto, María. no, ya se echan. Ya empezó el show del Doña Pero. El limoncito nomás le he echado, maricuchita. Saludos para Tarapoto. Para mi amigo John Garay desde Tarapoto nos dice. Manda saludos para Tarapoto, John Garay, para toda su gente de Tarapoto. Para mi amigo Hernán Torres Olivo, Rosemary dice, hace un poquito, pero muy fuerte el frío en la mañana y de día, un fuerte calor. Te cuento, aquí en el Cusco, cada distrito, las autoridades han tomado la decisión que la gente de la ciudad o de otro lugar no puede ingresar. El 100% está restringido. Muy bien eso, ¿eh? Saludos por parte de Humberto para H. González, dice. Para mi amigo Walter Chambi, pura osadía, pura osadía. Saludos, papá, cuídate mucho, amigo. A ver si nos comunicamos estos días. Me han contado que estás trabajando en novedades, chochera. Espero que se acabe esta cuarentena para de una vez ya salir con todo, ¿no? A ver. Claro que sí. Voy a hacer una cosa. Como yo le veo con un poquito de jugo, le voy a sacar para echarlo al final. Todo tiene solución en la villa del Señor. Así que ahora sí. Ajá. Claro, pi. Seguimos con nuestro proceso. Ya nuestro saltadito comienza a sonar porque le hemos quitado el juguito de exceso que nos dio el limoncito que le habíamos echado. Listo. A ver, saludos para Club de Fan de Vilma Cansaya. Saludos, Vilmita, ¿cómo estás? Para toda tu gente, gracias por acompañarla y apoyarla a nuestra amiga Vilma. Un poquito de agüita, juguito de piña. Cuando uno habla se le seca la garganta, dicen. Y como ahora no hay, nos tenemos que cuidar. Ahora sí. Esto está quedando como la de Chumbeque, ¿eh? A ver. Ahora sí le echamos sus. Mami, ¿quieres que le eche el Horvik antes o después del tomate? Ya listo, su tomatito.
para que bote un poco de agüita. Ujú. Claro que sí. Uy, y ahora sí le tengo que bajar el fuego. Listo. Oye, si algunos amigos no creen que yo cocino, creen que mi mamá dice cocina y ya me da preparado, ¿no? Acá están viendo ustedes desde el inicio, este es un lomo saltado a lo purito Perú. Como lo quieres tú, ahí sí calza, ¿no? Ahora sí le echamos su Jorvik, ¿no, María? A ver. Listo. Este es el truco de la vieja, el Jorvik, no sé qué salsa, Jorvik dice. Con esto ya se redondea el sabor, pues, de nuestro saltadito. Acá entra todo el juguito que habíamos separado. Más lo que va a botar la cebolla, la tomatito. Inmediatamente viene la cebolla. Después de la cebolla solamente es un ratito lo que va para que no se muera del todo la cebolla y quede, pues, como dicen en mi tierra, troc troc, duro duro. Crocantitos. Listo. A ver, mira, una chequeadita, doña María. Esto va para allá. No, un poquito más echado ya. Ya lo cierro, ¿no? La sal no le he probado porque muy rico. Vamos a echar un poquito más. Listo. Perfecto. ¿Para qué la maderita, mamá? Marita. Ya está. Ay, Dios mío, Dios mío. Dame paciencia, Señor, para que acabe la cuarentena y no me vuelva loco. Voy a poner acá calentar. Listo. Vamos a tapar esto acá. Aquí hemos terminado. Todo esto va al lavatorio. Está calentando ahorita está calentando mi arrocito y un poquito de yuca. Mientras tanto, voy a tratar de mostrarles parte de lo que mi mamá está haciendo, que es su humita. Pero antes vamos con saludos. Saludos para mi amigo Humberto González, papá lindo. ¿Cómo estás? Súper saludos. También para mi amigo Ciro Lincoln. Para mi vecinita Sarí del Águila en la ciudad de Pucallpa, claro que sí. Cuídate, vecinita, cuida a los vecinos, a mis vecinos, a mis amigos, cuídense por favor. Vamos a mover un poquito nuestra cámara y nos vamos a ir hacia donde está la doña preparando su humita. A ver cómo se ve. Claro que sí. Vamos a saludar para nuestro amigo Pepe Esaú Condori. Y para todos los amigos que se van conectando en este instante. Cuéntanos, mamita, estás haciendo humitas. ¿Cómo es la nuez? ¿Cómo has preparado primero esto? Ahora es diferente a lo otro. ¿Otro tipo de humita estamos haciendo? La misma, pero como no quise moler en máquina, El maní, el maíz. lo licué. Pues. Ah, lo has hecho licuado. Mira, como normalmente nosotros agarramos el choclo y lo molemos, pues evidentemente a un moledor de mano. Esta vez mamá ha querido innovar un poquito luego de ver algunas cosas en internet y dije, voy a probar licuando, ¿no? Así que ha licuado el choclo. ¿Lo has mezclado con qué? ¿Con qué se mezcla esto? No, puse el aceite, Aceite. la cebolla doradita y luego lo puse pues ya la masa molida. ¿Y has hecho una mezcla ahí? ¿Para qué? Porque licuado sale muy suave, no se puede envolver. Molido. Claro. Y entonces para que se seque, Ya. le pasé
por la sartén, pues con la cebolla y el aderezo. Ah, mira. Ahora estás poniendo en estos mismos, en las mismas hojitas del choclo, Sí. estás poniendo, ¿cuánto llevas? 2, 4, 6, 7. Vas con el octavo. No voy a envolver todo, no hay más agua. Ah, ya, hasta donde da nomás. Ya, entonces voy a sacar mis platitos. Disculpa que me cruce, porque voy a servir ya mi lomito. ¿Te sirvo también, vieja? ¿Ah? No. No todavía. Bueno, me serviré yo nomás entonces, pues. A ver. Listo. Acá, por si acaso, aquí en mi casa nos gusta guardar la comidita del día anterior. Y de tal manera que, vamos a poner la cámara por acá. Lo que sobra del día anterior lo preparamos para el día siguiente. Acá está mi platito. Yo soy fanático de la yuquita, así que lo vamos a poner unas cuantas yuquitas. Como dice mamá, vamos a colocar nuestro arrocito también. Ajá. Listo. Ahí está. Un poquito más de arroz. Ustedes saben que yo soy diabético, no puedo comer mucho. Aunque estoy combinando ya dos carbohidratos, creo. O sea, hoy muy rico ha salido esto. Qué bestia. Mira, ve amigos, mira esto lo que es, ve. Oh. Disculpen si no comparto, pero mi mamá no quiere comer ahorita porque va a terminar primero de cocinar. Ella es chapada a la antigua, no para hasta que no acabe. Yo más bien paro cuando tengo ganas, ya como, ya después continúo con la chamba. Listo, un solo plato. Esperemos que me llene. Y más tardecita les hago otra transmisión. Ahí está, vamos a mostrar, pues a ver, cómo hacen los chefs internacionales, ¿ya? Vamos a limpiar el plato para que salga bacán. Como si fuera el chef Gastón Chacón. Ahí te veo, amigazos. Este es mi lomito saltado a los charapas, una porcioncito de arroz, 2 pedacitos de yuca y su lomito saltado. Esa es la manera que hoy día vamos a almorzar. Y vamos a aprovechar para saludar a mi amigo Jorge Naupa, dice. Claro que sale sabroso, pues amigos, lógicamente. Dile, Willy Marcos Ocaña, ¿cómo estás, Marquitos? ¿Cómo estás? Saludos, qué gusto que estés al lado de tu mamita, un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Mi amigo Julino Guayacón Saguamaní, saludos, papá. Mi amiga, mi vecinita Besarit, entre otros grandes amigos que se han sumado hoy día a esta transmisión. Agradecerles, amigos, por acompañarnos. Acá está doña María, me piden que quieren ver tu humita. Me has quitado mi clientela, así que te voy. Vamos a ver, ahí está. Ya, listo. Ahora sí, doña María. ¿Quieres hablar un poquito, mamá, con las personas? Cuéntanos, pues, ¿cuánto tiempo se hace hervir ¿cuánto tiempo se hace hervir la humita para que esté listo? Según internet, 45 minutos. Pero según tú, 35. Según yo, 1 hora. Ah, ya, 1 hora. Porque no se va a comer ahorita. Tenemos para guardar para cuando quiera. Ah, eso es algo que también tenemos que compartir con usted. Nosotros hacemos, la vez pasada hemos hecho todavía Juanes de paiche, de yuca con paiche. Y puedes creer que hoy día desayuné justo 2 juanecitos todavía que nosotros lo ponemos en la refri. Y estos son productos que nosotros podemos guardar varios días. Con espérate, podemos guardarlo varios días y normal, se mantiene muy bien. Porque está bien hervido. Porque está bien hervido. Pues mi mamá dice, si dice 45 ya le serví 1 hora. Aparte de eso, todo es natural. ¿Qué me decías hace un rato, mamá? No sé. ¿Qué me decías? ¿Que por qué dura? Porque lo hervimos bien, pues 1 hora. Ah, le hacemos hervir 1 hora y porque... Si es para comer ese rato, pues menos, ¿no? Ah, efectivamente. Pero como nosotros lo hacemos pensando en varios días, no hay problema. Saludos hasta Tacna para mi amigo Luni y para mi amigo ATL de Canal 46 de televisión en Tacna. Oye, amigazos, ¿sabes qué más les puedo contar? Ah, ya. Dentro de unas horitas cayendo la tarde, porque de acá tengo que subir a ver los cachorros. Giselita Mendoza, saludos. Vamos a mostrar cómo sacamos ya
las humitas de la olla, cómo está. Y por ahí de repente un hito podemos probar, ¿no, María? Puede ser, ¿no? Yo sí, amigos. Mi tía Nati te manda saludos, dice que delicioso, Hola, Nati, dice. ¿cómo estás? Allá, ya. Para el amigo Anthony Paucar, Anthony Edgar León Paucar. Tía Nati te manda besos, mamita. Golpe de las 5 o 6 de la tarde, amigos, vamos a conectarnos para ver cómo salen las humitas ya listas para darle vuelta al bitute. María, ¿y cuándo vamos a hacer rosquilla nuevamente? Cuando manzas a mi lata. Ah, buena respuesta. Tenemos que hacer. Oye, amigo, alguien que conozca quién hace unos latones como para poder meter en el horno. Nosotros tenemos una fuente que es muy chica y no podemos meter todo al mismo tiempo. De repente alguien conoce alguien que haga acá en la zona de Santa Clara, Vitarte, unos latones para meter en el horno, y entonces de esa manera ahí ponemos más cantidad de rosquillas, ¿no? Y ya podemos exportar también, exportar a nuestra barriga, digo, ¿no? Bueno, amigazos, yo no estoy saliendo acá porque la cámara está muy abajo, no importa. Ya me voy despidiendo porque es hora del bitute, ya me serví, no quiero que se enfríe. Gracias por acompañarnos en esta mini transmisión. Disculpen la barba, pero es modo cuarentena. Se les quiere mucho, se les extraña mucho y muy pronto vamos a seguir transmitiendo a través de nuestro Purito Perú, a través de nuestro Facebook personal. Y evidentemente les invitamos a que nos sigan a través del fanpage de Purito Perú Oficial. También tenemos nuestro canal de YouTube, Purito Perú TV. Así que nada, vayan para allá, suscríbanse, denle like y acompáñenos todas las cositas, las travesuras que vamos haciendo. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vamos, les dejo con mi viejita que sigue preparando sus humitas. Nos despedimos con este saludo, un saludo muy especial para mi amiga Sandra Mari en Juliaca, saluditos y bendiciones. Y dice, humitas con queso delicioso. Sí, solo que no te gusta el queso. A mí sí me gusta. Falta la hojita de hierbabuena, o sea, para que sea gourmet, me dice mi amigo. Nosotros no comemos gourmet, nosotros comemos bien. Qué delicia, Purito Perú. Bendiciones, cuido mucho a tu mami, que Dios te bendiga.